se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Y se han entonado cantos de alabanza a nuestro Dios, pero acompáñenme una vez más, por favor, antes de entrar a la temática de esta tarde. Bondadoso Padre eterno que moras en los altos cielos en este momento, en esta hora, invocamos tu presencia, Señor, porque te necesitamos. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos diferentes necesidades y clamamos a ti porque sabemos que eres el único que puedes atender a cada una de nuestras necesidades. En este momento, al presentar esta temática, Señor, te suplicamos de que tú abras nuestro entendimiento de tal manera que podamos comprender tu palabra, de tal manera de que este mensaje de Reforma Pro Salud, como el plan de la salvación, son cuestiones prácticas que puedan ser una realidad en nuestras vidas. Acompáñanos, te lo suplico humildemente, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. El título del tema que vamos a analizar en esta hora es: vamos a hablar sobre las consecuencias de no tomar suficiente cantidad de agua. Puede ser que hayamos escuchado en más de una ocasión qué puede ocurrir en nuestro organismo, pero hoy vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a ver algunas cuestiones fisiológicas para poder comprender por qué es que el Señor nos dejó ciertos parámetros de vida. Son principios físicos, son leyes naturales que si las rompemos ese equilibrio del cual la hermana Restrepo estaba leyendo. Habló de principios que cuando se violan viene el desequilibrio. Esta no es la excepción. La temática que vamos a tocar hoy no es la excepción. Entonces, Apocalipsis capítulo 22, verso 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera que tome del agua de la vida de balde, que tome agua gratuitamente. Y hemos analizado ya este texto con anterioridad. El contexto es sumamente espiritual, pero al ser Dios creador de todas las cosas naturales, también nos hace la invitación en el aspecto físico. Él es el que provee, Él es el que da, Él es el que ha creado esos manantiales de agua. Leemos en el libro de Génesis. Por lo tanto, es el único que puede decirnos ven y tome el agua de balde, no solamente espiritualmente, sino físicamente también. Así es de que vamos a Ministerio de Curación, página 299, párrafo 4. El subtítulo es El estudio de la fisiología. Y dice la palabra de Dios: estudiad los asuntos relacionados con la salud y practicad vuestros conocimientos. Es decir, que lo que escuchamos, lo que leemos, que no se quede únicamente a manera de conocimiento. Dice aquí, todo lo que está relacionado con la salud, y lo estudiamos, tiene que ser practicado. Todo conocimiento tiene que ser práctico. Enseñad, sigue diciendo, a razonar de la causa al efecto. Toda causa va a tener un efecto. Causa-efecto. Enseñad que si quieren salud y felicidad, tienen, dice la palabra de Dios, tienen que obedecer las leyes de la salud.
Entonces, la cuestión de la enfermedad, dice el Espíritu de Profecía, está relacionado con la desobediencia a la ley. Pero dice la palabra de Dios, ustedes quieren salud y felicidad, bueno, entonces tienen. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra vía, es que tenemos, dice la palabra de Dios, que obedecer las leyes de la naturaleza. Y ahora, este texto que vamos a leer a continuación, abre lo que vamos a estudiar hoy. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo o página 19, párrafo 1. Dice la palabra de Dios, puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Y en eso es que estamos, ¿verdad? Estamos estudiando estos principios a manera profunda, porque la palabra de Dios dice que hacer clara esta ley natural, estas leyes físicas de Dios, e instar a que se esté obedeciendo, es la obra que está acompañando la proclamación del mensaje del tercer ángel. Interesante, ¿verdad? Que a la par, dice Dios, enseña el mensaje del tercer ángel, pero a la par tiene que estar enseñando la ley natural y estar instando, insistiendo, rogando, urgiendo a que estos principios físicos se obedezcan, porque acá hay un propósito, hermano. No habrá entendimiento de ese mensaje si no hay obediencia a estas leyes. Por eso dice la palabra de Dios, las leyes de la naturaleza son leyes de Dios, y sencillamente, es decir, no hay mucho de qué hablar aquí, dice sencillo, es un deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar, y en esto estamos, debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. Es decir, una vez conociendo el requerimiento de mi cuerpo, dice la palabra de Dios, fíjese, dice, bueno, ahora que conoce cuál es el requerimiento de su cuerpo, ahora hay que conformarnos a ellos. Porque, termina diciendo el párrafo, la ignorancia en estas cosas es pecado. Sencillamente dice aquí, ignorar esto es pecado. Entonces, en el estudio de hoy vamos a comenzar hablando de las pérdidas del líquido en nuestro organismo. Generalmente, cuando hablamos de pérdidas, tiene una connotación negativa, ¿verdad? Porque si estoy perdiendo algo que yo tengo en mi posesión, es algo negativo. Pero de estas pérdidas que vamos a estar hablando hoy, son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por lo tanto, pasa de esa connotación negativa, esta pérdida de nuestro organismo, vamos a verla como algo positivo. Es para que nuestro organismo pueda funcionar correctamente. Entonces, estamos hablando de que hay vías por las cuales nuestro organismo está perdiendo líquidos, y uno de ellos tiene que ver con la sudoración. Estamos en la época de verano, hermanos, y no sé, en diferentes lugares donde vivimos, estamos sudando porque está el calor. Entonces, esa sudoración, esa pérdida de líquidos a través de la sudoración es esencial para el funcionamiento normal de la piel, porque este proceso fisiológico va a permitir que la capa superficial de nuestra piel siempre esté hidratada. Por eso es que sudamos. Pero esto, pues desde luego va a generar una evaporación de agua en la superficie de la piel. En un adulto, la pérdida a través de la piel representa aproximadamente 450 mililitros diarios, fíjese, dependiendo, claro, de la temperatura. Va a depender de la temperatura, va a depender del ambiente, va a depender de la humedad, va a depender de la corriente de aire e inclusive de la ropa que traemos. Pero aproximadamente 450 mililitros estamos perdiendo por la sudoración. Ahora, un dato importante, esa producción de sudor es variable. Ya dijimos algunas condiciones, pero en personas que son sedentarias, es decir, que no hacen mucha actividad, el trabajo de ellos es estar sentados, no hay mucho movimiento y están expuestos a una temperatura moderada, es baja en ellos la sudoración o la pérdida del líquido corporal.
pero puede ser de varios litros al día cuando una persona tiene actividad física intensa. Y bueno, desde luego otra vez hablamos de la temperatura. Pero decíamos de que esta pérdida de sudoración, en vez de ser negativa, es positiva. ¿Por qué? Bueno, porque nos ayuda a expulsar toxinas, ¿sí? Entonces eso está reforzando esa función inmunológica y ayudando a prevenir enfermedades que están relacionadas con la sobrecarga tóxica. Por lo tanto, hermanos, hay personas que no sudan, entonces tóxicos se están quedando allí, porque esta es una vía de eliminación de nuestro organismo, toxinas. Así de que es algo positivo. Otra condición positiva sería de que al estar sudando, están matando virus y bacterias que no pueden sobrevivir en temperaturas que son mayores a 98.6 grados Fahrenheit. Sí, eso está ayudando a regular esa temperatura corporal, limpia los poros. Y una investigación ha demostrado que personas que hacen ejercicio y que por lo tanto están sudando más, escucha este dato, tienen un riesgo menor de cálculos renales. Y una razón para esto puede ser, dice el estudio, porque están eliminando la sal a través del sudor. Yo creo que a todos nos ha tocado probar un poco del sudor y es salado. Entonces, al estar expulsando ese líquido, esa pérdida de líquido a través del sudor, estamos también eliminando esos residuos de sal que van a contribuir en la formación de cálculos posteriormente, si no se eliminan. Entonces, las personas que sudan más también tienden a tomar más agua, o debería de ser así. Si hay una pérdida de líquidos, pues hay que reponer esa pérdida de líquidos. Por lo tanto, si esa persona está sudando y está tomando más agua, es otra forma de reducir el riesgo de cálculos renales. Y otro dato del sudor que me llamó mucho la atención y por eso quiero compartirlo con ustedes. Uno de los contaminantes químicos más comunes en este siglo es el BPA o es el bisfenol A, que es un compuesto que forma parte de esos plásticos, botellas de plásticos, ¿verdad? Generalmente que nos las venden o las conseguimos con agua, botellitas de plástico con agua, o botellas sencillamente que están hechas de este plástico y tienen esta sustancia bisfenol o BPA. Bueno, ahora en relación a esto, las investigaciones han demostrado que han detectado BPA en el sudor humano. Entonces, algunas veces, incluso cuando no se ha detectado en análisis de sangre u orina, pero sí lo detectan en el sudor humano. Entonces, esto es algo positivo. ¿Por qué? Porque el estudio concluye diciendo que inducir el sudor podría ser un potencial método de eliminación de esta toxina tan común. Así de que, hermanos, es bueno sudar. Esta pérdida es algo positivo, porque a través del sudor estamos eliminando toxinas. Bueno, otro medio u otra vía de cómo nuestro cuerpo está perdiendo líquidos es a través de la respiración. Y en una persona sedentaria, es decir, volvemos a lo mismo, una persona que no está realizando mucha actividad física, hay una pérdida de aproximadamente 250 a 300 mililitros diarios. Pero si esa persona es activa, va a aumentar con el nivel de la actividad y puede ir desde 500 a 600 mililitros diarios. Sí, esto es algo bueno también, esto es algo bueno. Ahora, hay otra pérdida de agua que es a través de las heces fecales, relativamente baja en adultos sanos, entre comillas, aproximadamente puede ir de 200 mililitros en una condición normal. Decimos entre comillas sanos y en condición normal porque esta cantidad de 200 mililitros puede verse aumentado en caso de presentar un caso de diarrea. Entre 5 y 8 veces más de lo normal
si tiene que ver con lactantes, si tiene que ver con los bebés. Bueno, y pasamos a la última pérdida, que es a través de la orina. A través de la orina es por donde se pierde más líquido. Cuantitativamente, entonces, esta pérdida de agua por la orina es la que representa la mayor pérdida de agua en un adulto sano y que no practica ejercicio. Otra vez, está muy relacionado toda la pérdida con la actividad física. Ahora, ¿cuánta cantidad perdemos a través de la orina? De 500 mililitros hasta puede ir al 1,5 litros de orina, a través de la orina. Bueno, entonces, hablamos de estas pérdidas, entonces es necesario hablar de las fuentes, formas como puedo reponer esa agua que estoy perdiendo. Hay que compensar esa agua que estamos perdiendo diariamente. El cuerpo, fíjese hermano, el cuerpo produce una pequeña cantidad de agua a partir de una actividad metabólica. En unos momentitos más vamos a hablar de eso. Pero la mayoría de los aportes del agua van a venir a través de la dieta. Estamos hablando líquidos de las bebidas, que es el agua pura y jugos, pero no estamos hablando jugos azucarados, no, definitivamente no. En este caso estaríamos hablando de jugos verdes o agua pura, líquidos de las bebidas. Otra fuente sería el agua contenida en los alimentos, que es variado y que representa aproximadamente el 20% de las dosis diarias recomendadas de agua, de acuerdo al Instituto de Medicina. A través de los alimentos, estamos hablando de alimentos sólidos, proporcionan el 20% de agua de la cantidad diaria que necesitamos. Ahora, ¿cuáles son las fuentes cuando estamos hablando de alimentos sólidos? Mire, agua en las frutas. 92% de agua lo podemos conseguir en las frutas como la sandía y las fresas, que son las frutas que más cantidad de agua contienen, 92%. Si estamos hablando del melón o las toronjas o pomelos, estas son dos frutas que se encuentran en el rango de 90-91% de agua, bastante cantidad. Fresas o frambuesas, piña, la ciruela, el durazno, la naranja, los arándanos rojos, también conocidos como cranberries, o los albaricoques, o los arándanos, blueberries, estos contienen de 85-87% de agua. Y las que menos agua tienen, estamos hablando de 81-84%, está la manzana, cereza, uva, pera. Y la que menos, digamos así, 70%, el plátano. Interesante, pero la gran mayoría de las frutas con altos porcentajes de agua. Hablamos de los vegetales, una variedad de vegetales tienen una composición de agua que supera el 90%. De hecho, los vegetales o las hortalizas contienen mucho más agua que las frutas. Y en este porcentaje tenemos a los pepinos, las lechuga iceberg principalmente. Y con esta lechuguita me voy a detener un poquito porque a veces, se nos ha mencionado que entre más verde, más clorofila y es más sano. Y es verdad. Pero esta lechuguita iceberg no quiere decir que no la vamos a consumir, porque en la dieta necesitamos esa variación. Ahora, lo que podemos hacer cuando consumimos esta lechuguita iceberg o esas lechugas bolitas que son un poquito de un verde claro, podemos combinarlos con otras hojas de color verde, pero no las eliminemos porque es algo que también Dios ha creado y contiene suficiente cantidad de agua. Entonces, pepinos, lechuga iceberg contienen la más alta cantidad de agua, estamos hablando del 96%. 96%. Ahora, apio y tomate, 94-95%. Coliflor, pimientos dulces, espinaca, son vegetales que están compuestos por el 93% de agua. Zanahoria, 87%.
guisantes verdes o los chícharos o arvejas, 79% de agua. Por eso, dentro de los vegetales y frutas es considerada que las hortalizas son las que más contienen agua, aún que las frutas. Interesante. Mire todo este medio que Dios nos ha dado para poder suplir esa necesidad que nuestro organismo tiene. Bueno, entonces dijimos que para poder recuperar esa agua perdida diaria, necesitamos ese aporte, ¿verdad? Y uno de los aportes o fuentes es la alimentación, pero también mencionamos de que el cuerpo, nuestro organismo, produce una cierta cantidad de agua. Esta agua es conocida como agua metabólica o agua de combustión también. Agua metabólica o agua de combustión o agua endógena. Mire qué interesante cómo hizo Dios nuestro organismo. Cuando nosotros ingerimos proteínas, grasas o carbohidratos a través de una alimentación, de nuestra alimentación, cuando se oxidan esos nutrientes para poder producir energía o para poder extraer la combustión de esos alimentos, de esos nutrientes que hemos consumido, se producen pequeñas cantidades de agua. Esto es conocido como el residuo después de que se sintetizó. Ahora viene este residuo y forma agua. Interesante. Mire, la combustión de 100 gramos de grasa, nosotros consumimos grasa, 100 gramos de grasa va a producir 107 gramos de agua. Si consumimos la misma cantidad de proteínas, 100 gramos, todo está basado en 100 gramos, el residuo o la síntesis de agua va a ser de 55 gramos. Y si consumimos carbohidratos, va a ser 41 gramos de agua que nuestro cuerpo va a recibir. Esta es una fuente secundaria, podemos decir, el agua metabólica. Y esta agua, hermanos, juega un papel muy importante en esa economía del agua durante los periodos de privación de agua o en medios ambientales que están secos y donde no hay abastecimiento de agua para bebida o muy poca agua en los alimentos secos. Mire, hermanos, por eso es de que cuando estudiamos la fisiología de nuestro organismo nos damos cuenta que hay personas que no toman agua, ¿verdad? No toman agua y hace poco me preguntaba una persona, ¿y qué pasa con la persona que por años, mire, no ha tomado agua? Bueno, porque Dios ha hecho nuestro organismo tan maravilloso, como dice el salmista David, que no es algo normal, porque esta agua metabólica, hermanos, un adulto puede llegar a producir unos 200 mililitros diarios, pero poco sirve porque diariamente una persona está perdiendo un promedio de 5 veces más de líquido. Y ya mencionamos en forma de sudor, de orina, de heces, de saliva, de aire, del aire exhalado. Pero esto ayuda cuando personas están alimentándose pero no hay agua. No hay un agua extra que esté entrando a nuestro organismo. Pero el cuerpo está generando un poquito de agua. Como esta no es la vía natural, a la larga esa persona va a tener su consecuencia y lo va a ver reflejado en su salud. Esta agua metabólica, hermanos, para poder ejemplificar un poquito más, es la misma ley que Dios coloca en un animalito que todos conocemos y es el camello. Sí, el camello puede aguantar meses sin tomar agua y es precisamente porque está utilizando esa agua producida al quemar la grasa que tiene acumulada en sus jorobas. Esto es una ley que Dios colocó en el camello, en el ser humano, pero en el camello le permite estar meses sin agua, pero al ser humano no le permite estar meses sin agua. Nos lo permitimos, pero no es así. Nosotros necesitamos agua diariamente, porque esta agua metabólica, dijimos, son 200 mililitros diarios, 300 cuando mucho, pero la pérdida es 5 veces más que esto. Por eso nosotros necesitamos estar tomando agua diariamente. Ahora, bien podemos explicar esto ahora, ¿sí? Cantidad de agua ingerida a través de los alimentos, las bebidas, más esa producción de agua metabólica o agua endógena,
menos, vamos a hacer una operación aquí, menos las pérdidas que estamos teniendo, a eso se le conoce como equilibrio hídrico. Este es el nombre que la ciencia le ha colocado, ¿verdad? Todo el agua que yo tomo durante el día, más el agua que se produjo en mi organismo, se suma y le restamos todas las pérdidas que estamos teniendo. A eso se le llama equilibrio hídrico. El agua, hermanos, corporalmente permanece relativamente constante y está rigurosamente controlada para que pueda responder a esos cambios de consumo y las pérdidas, y de esa manera poder mantener la homeostasis o el equilibrio. Sí, necesitamos mantener ese equilibrio. Me encantó ese texto que le llegó la hermana Restrepo al principio. Hablaba de principios. Cuando se rompen esos principios, cuando se violan esos principios físicos, se rompe el equilibrio. En cada principio Dios ha dejado un equilibrio. Es decir, si estoy ingiriendo menos y estoy perdiendo más, estoy rompiendo ese equilibrio que mi cuerpo necesita, ese equilibrio de agua. Y con el tiempo yo voy a sufrir las consecuencias, porque esta no es la vía natural, esta es una ley natural. Así es de que debe compensarse mediante la ingesta de alimentos y líquidos en la dieta para poder mantener o alcanzar ese equilibrio hídrico. ¿Qué sucede, hermanos? Y casi con esto estamos terminando para poder tener tiempo para las recetas hoy. Ahora, ¿qué sucede cuando hay más pérdida que entradas? ¿Qué sucede? Consecuencias de no tomar suficiente cantidad de agua. Y en una sola palabra que muchos de nosotros conocemos está la deshidratación. La deshidratación va a ocurrir cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como debiera tenerlo, y va de una deshidratación leve, moderada o grave según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. Ahora, la deshidratación grave es una emergencia potencialmente mortal. Con esto no estamos en un juego, hermanos. Cuando decimos remedios, no es en el típico concepto del mundo. Cuando hablamos del remedio, el verdadero remedio o el remedio de Dios, estamos hablando de una ley. Y con una ley, hermanos, si no cumplimos, obedecemos una ley, esa paga va a resultar en muerte. Cada principio violado o desobedecido va a traer muerte. Es muy diferente en el concepto de remedio al verdadero remedio. Aquí estamos hablando de una ley. Por eso es de que llegar a la deshidratación corporal, estamos hablando de una emergencia potencialmente mortal. Ahora, vamos a ver cuáles son las causas. Y podemos decir, bueno, ya dijimos que es falta de agua, pero vamos a analizar bien esas causas. Recuerde que todos debemos de analizarlo de causa a efecto. Causa a efecto. Y nos podemos sorprender aquí. Ahora, causas. Resulta de la deshidratación si se pierde demasiado líquido, si no toma suficiente agua o líquidos, o de ambas cosas. Hay una pérdida y a la par no se repone. Estamos hablando de eso. O puede haber una pérdida, puede ser de que yo estoy tomando agua, pero no estoy tomando la cantidad necesaria o la cantidad suficiente. Hay muchas personas que toman o pasan el día tomando un vasito de agua. Y cuando vemos a los pacientes, generalmente les pregunto, ¿está tomando agua? Y la respuesta en la gran mayoría, principalmente los que tenemos el mensaje, digo principalmente los que tenemos el mensaje, porque los que están afuera, cuando yo les pregunto, ¿usted toma agua? La sinceridad brota y ellos dicen no. Pero aquí siempre tratamos de excusarnos y la respuesta es aquí, en nuestro medio, sí estamos tomando agua. Pero la pregunta es, ¿cuánta agua estamos tomando? ¿Cuánta agua? ¿Un vaso de agua? ¿2 vasos? ¿3? 4 vasitos de agua y no vamos a alcanzar el requerimiento.
Entonces, como decía un médico, queremos lavar los trastos o la vajilla, la loza, con 2, 3 tacitas de agua, no vamos a poder, va a quedar sucio. Ahora imagínese lavar con esa cantidad de agua nuestro organismo internamente, pues no vamos a poder. Entonces la causa es, estamos perdiendo mucho, pero no hay suficiente entrada, o bien pueden ser las dos cosas. El cuerpo puede perder una gran cantidad de líquido a causa de, vamos a ver, unos 4 o 5 puntitos. Si la persona está sudando demasiado, o si está haciendo mucho ejercicio y hay mucha pérdida de líquido, puede ser por fiebre o calenturas, temperaturas, por vómitos o diarrea. Si una persona está con vómito o diarrea, hay que hidratarlo porque esto puede tener consecuencias de deshidratación. Orinar demasiado. Principalmente se ve en los pacientes con diabetes que no tienen esta enfermedad controlada, o cuando están ingiriendo algunos medicamentos como diuréticos que están facilitando la orina, puede provocar que se orine demasiado y viene la deshidratación. Probablemente no esté ingiriendo suficiente cantidad de líquidos a través de la dieta debido a que no tiene deseos de comer, no tiene deseos de tomar porque está enfermo. ¿Sí? Cuando uno se siente mal, viene la inapetencia, no tengo apetito, o no quiero tomar nada, puede llegar a la deshidratación. Si hay náuseas, no toleramos nada tampoco. Si hay dolor de garganta o si hay úlceras bucales, bueno, ese dolor nos impide tomar y entonces nos alejamos de esa agua preciosa, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Adultos mayores y personas con ciertas enfermedades como diabetes, nuevamente, son los que corren un mayor riesgo de presentar deshidratación. Y ahora vamos con los signos y los síntomas de deshidratación. Vamos a hablar primeramente de la deshidratación leve o moderada. ¿Cuáles son los signos y cuáles son los síntomas? Número 1, vamos a hablar del dolor de cabeza. Sí, uno de los síntomas que se va a presentar cuando comienza la deshidratación o cuando estamos deshidratados va a ser el dolor de cabeza. Y aquí vamos a hacer un paréntesis una vez más, porque la palabra de Dios nos dice, en caso de enfermedad, indague la causa. Número 1, indague la causa. Así de que cada vez que usted tiene un dolor de cabeza, que esto es algo muy común los dolores de cabeza, indague la causa y pregúntese, ¿estoy tomando suficiente cantidad de agua? El mundo cuando tiene un dolor de cabeza recurre a una pastilla o una píldora, pero si indagásemos la causa, y vamos a ver qué dice el espíritu de profecía en relación a esto, si indagásemos la causa, solamente al corregir eso, quitamos entonces la causa de la enfermedad. Interesante, ese dolor de cabeza, calambres en las piernas, calambres en el brazo. Tenemos boca seca o pegajosa, este es un síntoma de la deshidratación. Piel seca o piel muy fría. Bueno, ¿qué hacemos con piel seca? Bueno, nos untamos un poquito de crema, cuando en realidad lo que necesitamos es estar más hidratados. Fatiga, la fatiga es otro síntoma. Y ya vamos a estudiar más adelante por qué viene esta fatiga en nuestro organismo, por falta de agua. ¿Qué está sucediendo internamente que viene esa fatiga? Ahora, dolores musculares, sí, esos dolores de espalda, esos dolores que nos vienen en los músculos. Ahora, analicemos, dice la palabra de Dios, de causa a efecto. De causa a efecto, porque en el método de Dios dice el espíritu de profecía que esto está al alcance de todos. Es más, había un diagnóstico, una estadística, que decía, que esto lo leímos ya en temas pasados, decía de 10, o más bien 9 de cada 10 que llevan su problema a Dios estarían sanos si tan solo buscasen la causa de la enfermedad
y volviesen a obedecer estos principios. Hoy en día tenemos dolor de cabeza, estamos fatigados, hay dolor muscular y la causa podría ser unos vasitos extra de agua. Algo más, la sed, hermanos, ya es un síntoma de deshidratación leve o moderada. Muchas personas a veces mencionan, bueno, yo tomo agua cuando me da sed. Si a usted le da sed, es porque ya está en deshidratación. Es porque ya está deshidratado. Ahora, orina amarilla u oscura. Este es un indicador. Hermano, si usted está orinando de manera amarillo oscura o café oscuro, es porque ya hay deshidratación ahí. Necesitamos un extra de líquido y en este caso de agua pura. Hay otro síntoma que me llama mucho la atención y usted lo puede buscar ahí en cualquier enciclopedia médica, síntomas o consecuencias de no tomar agua o de estar deshidratado. Cambios de humor. ¿Y por qué le digo que me llama la atención esto? Hermanos, porque estamos estudiando la reforma pro salud, que es física, mental y espiritual. Viene un cambio de humor. Esto bien podría no estar relacionado con un aspecto físico, desde mi punto de vista. Porque mi cambio de humor, hermanos, va a hacer que yo me irrite y que yo no tenga quizá buenas relaciones con los demás. Ahora, esto me hace recordar lo que dice Alza tus ojos, 16 de marzo. Dice la palabra de Dios, nunca olvide que los pensamientos, es decir, lo que está aquí en mi mente, tarde o temprano se va a traducir en acción. Y esas acciones repetidas están formando hábitos. Y mis hábitos están formando el carácter. Hermanos, como un buen hábito, y estamos hablando de tomar suficiente cantidad de agua, ¿puede afectar mi carácter? Desde luego que sí. Y a medida que vayamos estudiando los principios, hermanos, vamos a ver que la manera como yo actúo depende también de mi obediencia a estos principios. Es decir, que si yo no estoy hidratado suficientemente, voy a presentar un cambio de humor, irritabilidad. Entonces, ¿cómo va a estar mi relación con usted? Está afectando ya mi carácter. Ahora, pasemos entonces de esos signos o síntomas de una deshidratación leve o moderada y pasemos ahora a la deshidratación crónica. Estamos hablando de una deshidratación crónica cuando la ingesta de agua es menor de 700 mililitros diarios. Estamos hablando de menos de 3 vasos de agua al día por un tiempo prolongado. Ahora, recuerde, estamos hablando de estar aquí sin alimentos y sin agua, o por lo menos menos de 3 vasos de agua diarios. Entonces, ¿qué va a suceder? Adormecimiento de las extremidades, dificultad para tragar, no orinar, o si se llega a orinar, va a ser una orina muy amarilla o muy oscura o de color ámbar. Va a haber irritabilidad y confusión, latidos cardíacos rápidos, los ojos se hunden. ¿Recuerda que hablamos del líquido ocular? Bueno, nuestros ojitos también tienen ese líquido. Ahora, ojos hundidos, alteración de la vista, por consiguiente, ataques cardíacos, la piel seca y arrugada, mareos o aturdimiento, respiración rápida, apatía, otra vez, inconsciencia o delirio, un shock, pero en ataques cardíacos puede sobrevenir también inclusive la muerte. Por eso estamos hablando de que este asunto de la deshidratación grave es una emergencia potencialmente mortal. Y usted pensará, bueno, pero nunca hemos estado así sin alimento y sin agua. Pero dice la palabra de Dios que violar un principio físico, la consecuencia va a venir tarde o temprano. Y parece que fuese algo irónico, pero después dice, pero vendrá. La consecuencia vendrá.
Vamos a culminar reflexionando en lo que dice la palabra de Dios en Mensajes Selectos, tomo 2, página 516. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas, dice, viven violando las leyes de la salud. No comprenden cuál es su verdadera condición hasta que la naturaleza protesta contra los abusos a que se la somete, provocando dolores en el organismo. Es decir, vive violando esas leyes físicas, y el cuerpo soporta y soporta 1 año, 2 años, 3 años, muchos años está soportando, hasta que la naturaleza, dice aquí el espíritu de profecía, es decir, hasta que su cuerpo va a llegar un momento que va a protestar contra ese abuso a que se le está sometiendo. Hemos perdido ese equilibrio hídrico, lo estamos perdiendo, y tarde o temprano nuestro cuerpo va a protestar contra ese abuso que le estamos sometiendo, y entonces van a comenzar a dar esas señales. Fíjese lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Si tan solo en ese momento que se están detectando las señales, que aparecen los signos, que aparecen los síntomas, si tan solo en ese momento los pacientes comenzasen a obrar bien y si utilizasen los recursos sencillos que han descuidado, es que hermanos, más clara la palabra no puede ser. Es tan hermosa y tan clara. Dice, como es el uso del agua, la naturaleza, es decir, el cuerpo, tendría justamente la ayuda que necesita y que debería haber tenido mucho tiempo antes. Si se adoptan estas medidas, por lo general, el paciente se restablecerá sin debilitarse. Hermanos, pregunto, ¿creemos en la palabra de Dios? ¿Creemos lo que dice el espíritu de profecía? Y ahora este último pensamiento, y con eso terminamos y pasamos a la sección de las recetas. Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 726. Este es un texto maravilloso, este es un texto precioso. Dice la palabra de Dios, el agua pura es una bendición estando sanos o enfermos. El agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Pregunta, ¿para quién es el agua? ¿Para el enfermo? Dice la palabra de Dios, porque esta es una ley, este es un principio. Cuando hablamos de remedio, en el otro concepto, el remedio se le da al que está enfermo. Pero en el verdadero remedio o en el verdadero remedio de Dios, aquí ese remedio es para el sano y es para el enfermo. Estamos hablando de una ley, estamos hablando de un principio. Y un principio rige la vida de todos, de cada uno de nosotros. Rige nuestras vidas. Por eso en este tema que estamos desglosando y estamos hablando del agua, el título en general o el principal es el agua como hábito en la vida diaria. ¿Sí? No debería de pasar ni un solo día que usted no tome la suficiente cantidad de agua, porque este es un principio. Y en el pueblo de Dios, en el remanente, es una ley que tiene que ser obedecida. Es para el que está sano y es para el que está enfermo. ¿Y cómo lo debemos de tratar? Dice la palabra de Dios que es una exquisita bendición del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud y es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. No es soda, no son jugos procesados, no es leche, no es ningún otro tipo de jugo ni de líquido. Dice aquí que lo que Dios proveyó, tanto para el animal como para el ser humano, ha sido el agua pura, ingerida en cantidades suficientes. Escucha lo que dice la palabra de Dios, porque de esto fue el estudio de esta tarde.
darle al cuerpo la cantidad necesaria, la cantidad suficiente para poder mantener ese equilibrio hídrico por las pérdidas que estamos teniendo. Entonces la palabra de Dios dice, ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Qué maravilloso, hermanos, cómo la fisiología complementa con la palabra de Dios. Ahora, entonces decimos cantidad suficiente va a suplir esa necesidad de nuestro organismo, y aquí tenemos un aliado en este remedio, en este principio, para poder ayudar a nuestro organismo a resistir la enfermedad. Así de que, hermanos, valoremos esta preciosísima bendición del cielo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, dice su palabra que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero el cielo solamente aprueba un método, y este método está al alcance de todos. Bueno, terminamos esta sección entonces, y vamos a pasar ahora a las recetas. Vamos a pasar rápidamente a las recetas. Hoy no vamos a hablar de ensaladas. A partir de esta semana, primeramente Dios, cada semana vamos a estar dando diferentes recetas, diferentes secciones. Y hoy vamos a hablar acerca de las bebidas vegetales. He decidido empezar con esta parte porque yo sé que como pueblo adventista que hemos modificado, que hemos hecho ya esa transición, ¿verdad?, de esa alimentación omnívora, y hemos eliminado ya todos esos productos de origen animal, probablemente estemos consumiendo esas bebidas vegetales, o también llamadas leches vegetales procesados. Ahora, ciertas bebidas vegetales que ya están procesadas pueden tener en su composición química un aditivo que es potencialmente cancerígeno y llamado carragenanos o carragenina. Si alguno ha conseguido, bueno, usted puede ver en los ingredientes de estas leches que ya están procesadas, que fácilmente podemos conseguirlas en los supermercados. Vea los ingredientes y en la gran mayoría de estas leches va a aparecer el ingrediente carragenina o carragenanos, que es extraída de las algas rojas del mar, y industrialmente se utiliza en la industria alimentaria para poder aglutinar o espesar o estabilizar muchos alimentos. Precisamente por eso lo utilizan en estas bebidas. La carragenina también tiene otro nombre, o más bien otras siglas, que son la E407. Si no consigue carragenina, va a aparecer el número o la letra E407. Esta carragenina tiene la desventaja de actuar como una sustancia potencialmente inflamatoria, y se ha comprobado esa capacidad de inflamar. Se han hecho los estudios en animales de laboratorio. Sin embargo, la FDA, que son las agencias de seguridad alimentarias aquí en Estados Unidos, afirman que es un producto seguro. Sin embargo, en estudios con animalitos se ha visto que los ha inflamado, es un inflamatorio. Entonces, causa inflamación. Entonces, es preferible que evitemos el consumo de estos tipos de leches que están procesadas, y bueno, y hagamos nuestra leche en casa. Probablemente muchos de ustedes ya tienen estas recetas, probablemente algunos no la tengan, pero me gustaría que se quedara aquí grabado, porque así es más fácil que podamos referir a ciertas personas para poder conseguir estas recetas. Bueno, vamos a hablar de algunas recetas que son leches o bebidas vegetales. Vamos a hablar de la bebida vegetal que es a base de semillas de nueces. Esta es la número 1. Leche de nueces, que hermanos, utilizamos ese término de leche, pero en realidad no son leches, son bebidas vegetales o bebidas de semillas, porque las semillas no producen leche, pero esa es una manera de expresar nada más. Bueno, de manera personal voy a decir bebidas a base de nueces.
Para poder elaborar esta bebida vamos a necesitar una taza de nuez, de 3 a 5 tazas de agua, 2 cucharaditas de miel o 4 dátiles para poder endulzar y una cucharadita de vainilla, de esencia de vainilla. Si usted compra la vainilla líquida, vea los ingredientes de manera que ésta no contenga alcohol. Generalmente tienen 0 punto y algo de porcentaje de alcohol. Evite todo eso porque es estar introduciendo alcohol en nuestro organismo. Así de que si puede conseguir esa vainilla que viene en vainita, pues consígala. Y si no, consiga la otra, la vainilla que viene líquida, pero que viene libre de alcohol. Procedimiento, entonces dejamos en remojo las nueces la noche anterior y a la mañana siguiente escurrimos, enjuagamos muy bien, licuamos con los demás ingredientes hasta obtener una mezcla espesa y homogénea. Y si quiere lo puede colar, pero si no, en la leche o esta bebida de nuez en realidad no necesita colarla. Sencillamente la guarda en un contenedor de vidrio y la puede tener en su refrigerador. Estas bebidas le pueden tardar de 3 a 4 días en el refrigerador. Estamos hablando que esto no contiene ningún tipo que preserve la leche o la bebida. Bueno, hablando de esta bebida de nuez, está indicada en casos de diarrea y se ha comprobado, hermanos, que esta es una de las bebidas con más alto contenido de antioxidantes, aún superiores que la naranja, que la espinaca, que la zanahoria y que el tomate. Así de que es bueno tener ahí un botecito con esta bebida, ¿verdad?, de nuez. Previene enfermedades cardiovasculares como la diabetes también. Es rico en vitamina E, ácidos grasos, omegas 3 y 6, fitoquímicos. También tiene minerales como el selenio, el cobre, zinc, magnesio, que son ideales para nuestra salud. La siguiente bebida va a ser la bebida de avena. Y para esta bebida vamos a utilizar una taza de avena en grano. Si usted no consigue la avena en grano, utilice la avena en hojuelas integrales, pero de preferencia hágalo con avena en grano. 4 dátiles, de 4 a 5 tazas de agua y una cucharadita de extracto de vainilla. La cantidad de agua que estoy dando para estas bebidas, estoy hablando de 4 o 5, pero si usted considera que esto queda muy líquido, pues puede disminuir la cantidad de agua y puede utilizar 4 tazas o 3 tazas de agua. Pero cuando ya se ha acostumbrado un poco su paladar al gusto de este tipo de bebidas, bueno, puede aumentar hasta 5 tazas de agua. El mismo procedimiento que el anterior, dejamos en remojo la noche anterior los granos de avena y al día siguiente colamos, más bien licuamos con todos los demás ingredientes, colamos. Esta de avena va a tener una particularidad de estar un poco espesa. Y si usted ve que está un poquito espesa, pues agrega un poquito más de agua. Es ideal esto para tener buena energía. Estamos hablando de la avena como un cereal, un carbohidrato. Es una producción de energía. Su alto contenido de fibra fortalece el sistema digestivo y también nos da una sensación de saciedad. Tiene azúcares que son de absorción lenta, por lo tanto es bueno para los diabéticos. Cuando hablamos de fibra, en el anterior que yo mencioné, es cuando no estamos colando la bebida. ¿Okay? Si la estamos colando, pues estamos disminuyendo tanto la fibra, pero si lo queremos tomar así con la fibrita, pues eso nos va a ayudar. Dispone de ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, tiene antioxidantes como la vitamina E, contiene vitaminas del complejo B que va a ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad. Así que la bebida de avenita nos puede ayudar para eso. Pasamos a otra bebida que es la bebida de quinoa. Para esta vamos a utilizar una taza de quinoa en grano, estamos hablando en crudo, 4 a 5 tazas de agua, 4 dátiles, una cucharadita de vainilla. Cocinamos la quinoa. Bueno, primeramente vamos a dejar remojando la quinoa durante la noche y
Al día siguiente vamos a enjuagar muy bien. Con la quinoa, hermanos, hay que tener un cuidado especial cuando estamos enjuagando hasta que ya no tenga esa espuma que se produce. Tiene una sustancia que es tóxica. Entonces, hasta que nosotros veamos que ya no se está produciendo esa espumita, es que ya el grano de quinoa está listo. Entonces lo enjuagamos, colocamos 2 tazas de agua para poderlas cocer en el fuego, a fuego medio, y cuando el agua se ha consumido un poco, tapamos y terminamos de cocer a fuego bajo. Colocamos la quinoa y todos los demás ingredientes para preparar nuestra bebida, las 4 o 5 tazas de agua, los dátiles y la cucharadita de vainilla, y licuamos hasta que esté completamente bien integrada. A esta bebida la podemos colar o bien la podemos tomar así. Bueno, esta quinoa, hermanos, a pesar de que lo hemos catalogado como un cereal, porque tiene las características propias de un cereal, en realidad es considerado como un pseudo cereal. Pero la mayor parte de sus calorías de la quinoa está compuesta por carbohidratos, por eso es de que lo hemos catalogado como un cereal. Pero contiene también, y esta es la parte importante de la quinoa, unos aproximadamente 16 gramos de proteína y de alta calidad. Quiere decir que contiene todos sus aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales. Ahora, es de fácil digestión, que no contiene lactosa, no contiene gluten, y comparándolo con otros cereales, esta es rica en magnesio, en fósforo, en potasio y en hierro. Actúa también como un depurador del cuerpo. Y gracias a ese contenido alto de fibra, es un alimento ideal para eliminar residuos y toxinas. Así que es muy buena esta bebida de quinoa. Pasamos a la siguiente bebida, que va a ser la bebida de coco. Para esta vamos a necesitar una taza de coco fresco, o bien puede ser seco. Si lo consigues seco, fíjese que la bolsita no venga con sulfuros, es más, que diga libre de sulfuros. Es un químico que le añaden para poder mantener que no se haga rancio el coco. Entonces vamos a hacer lo más natural posible, y si es orgánico, pues mucho mejor. Entonces, una taza de coco fresco o seco y 4 o 5 tazas de agua. ¿Cómo lo preparamos? En una licuadora colocamos el agüita de coco, troceamos el coco, lo colocamos también allí y añadimos el agua, licuamos todo hasta que esté bien molido y homogéneo, y colamos esta bebida en una tela o en un colador fino. Hablando de la bebida de coco, esta tiene propiedades nutricionales altas, porque es rica en carbohidratos, proteínas y grasas saturadas. Y este tipo de grasa que contiene el coco, aunque muchos le tienen miedo al coco, pero no, hermanos, tiene un tipo de grasa de cadena media y es de absorción rápida, con lo que el organismo entonces lo puede metabolizar más rápidamente y la transforma en energía, que bueno, nuestras células la van a utilizar para poder funcionar correctamente. El contenido de azúcar es bajo, por eso se puede recomendar también para las personas que tienen diabetes. Es diurética, es decir, que facilita esa retención de líquidos, alto en fibra. Y otro dato importante de esta lechita o de esta bebida es que se utiliza en contra de los parásitos intestinales. Es muy buena y se toma en ayunas. Esto es excelente también. Bueno, y pasamos con la última, que es la bebida de almendras. Tenemos una taza de almendras crudas. Cuando hablamos de semillas, hermanos, estamos hablando de semillas que son crudas y sin sal, no tostadas, crudas. Una taza de almendra, 4 o 5 dátiles, 4 a 5 tazas de agua, y si gusta, pues le puede poner también un poquito de vainilla. Remojamos las almendras durante toda la noche. Al día siguiente tiramos el agua de remojo, lavamos muy bien, enjuagamos muy bien con abundante agua, colocamos en la licuadora todos los ingredientes, lo licuamos muy bien y colamos la bebida de almendras, ya sea en una tela o en un colador fino.
¿Qué podemos obtener de la bebida de almendras? Ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos, pese a que las semillas contienen grasa, pero ayudan a reducir este colesterol de baja densidad o conocido, entre comillas, como ese colesterol malo. Posee un alto porcentaje de potasio, así de que personas que, mire, tocante al tema que hablamos hoy para deshidratación o cualquier tipo de pérdida de líquidos, la bebida de almendras es ideal para ello. Bueno, contenido en potasio es beneficiosa también para el cerebro y para el músculo, los músculos. Alto contenido en calcio y fósforo. Por eso este tipo de bebidas de almendra es ideal para personas embarazadas, para niños, para mujeres en esa etapa de la menopausia. Es muy digestiva, previene la osteoporosis, su alto contenido en calcio, ayudan a reducir el colesterol, que ya lo habíamos mencionado, y con alto contenido en magnesio, hierro, calcio y vitamina E. Bueno, y nos quedamos cortos porque faltan muchas bebidas más que podemos sacar de las semillas de ajonjolí, semillas de las nueces de Brasil, macadamias, en fin, podemos utilizar todas esas semillas utilizando el mismo proceso de lo que acabamos de mencionar. Entonces, damos espacio en este momento, hermanos, si tienen algún comentario, ya sea respecto a la temática o alguna pregunta en relación a las recetas que hemos visto en esta tarde. Hermana, en cuestión de preguntas, yo les exhorto a los hermanos, el tema está interesantísimo, muy bueno, me encantó lo de las leches y yo creo que estuvo claro. Ya tenemos al pastor Leonardo Robles, que es me lo están conectando desde la República Dominicana, un poco complicadito. Yo les pido a los hermanos que vean la grabación a través de YouTube, ya ellos saben cómo hacerlo. Y si no, pues el próximo martes, si Dios lo permite, sacamos 5 minutitos para que ellos puedan hacer sus comentarios, hermana Beatriz. Dios le bendiga. ¿Puede terminar con una oración, por favor? Vamos a orar, hermanos. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, estamos contentos, estamos agradecidos contigo, Señor, por todas tus bendiciones recibidas. Gracias porque siempre reconocemos cada vez que estudiamos una temática de salud, Señor, que eres un Padre que te preocupas por nosotros. Gracias, Señor, por habernos dejado este mensaje. Ahora solamente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes y que podamos ser prácticos en nuestra vida diaria, todos estos consejos que tú nos das a través de las Sagradas Escrituras y de la pluma inspirada. Quédate pues con nosotros, Señor, en esta programación, quédate con nosotros, acompáñanos, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Beatriz, Dios me le bendiga. Gracias. Buenas noches, hermana Milagrito, marque estrella 61, por favor.